Me creerás que existe un cantar de gesta que recoge toda la atención de un Akira Kurosawa, de un Sergio Leone o de un moderno Tarantino. Sí, me refiero a esos duelos a muerte, en donde la tensión y la atmósfera hacía que envolviesen al espectador. Antes que el poema del Mío Cid, antes que el cantar de los Nibelungos que ya analizamos en este canal, mucho antes que el Rey Arturo y los 12 caballeros de la tabla redonda, me refiero al cantar de Valtarius, un cantar de gesta anónimo, escrito en latín por un anónimo. Algunos creen que fue un monje benedictino, Eckhart fue su nombre. Y bueno, voy a arriesgar un pequeño análisis, te voy a resumir la trama, y cuando tú termines este video vas a tener una visión más completa de por qué este cantar de gesta no puede faltar en tu biblioteca, porque es una lectura muy amena y puede servir como eslabón entre lecturas más grandes. Y eso, soy Rummel, este es el lector estepario, y sin más, ¡vamos allá! Bueno, el cantar de gesta fue escrito, se calcula en el siglo X, aparecen los primeros manuscritos, se le atribuye a un monje benedictino. Recordemos que en esa época los reinos germánicos ya estaban latinizados, ellos habían adoptado el latín como lengua culta, se seguía desarrollando su lengua germánica, hay una lengua medieval germánica que ya dista mucho de la actual, pero la lengua culta se escribía, como dije yo, en latín, y hay que considerar que todo lo que era la herencia latina, greco-latina, estaba en los monasterios. En efecto, este cantar de Valtario es un cantar muy especial porque resume gran parte del espíritu romano. Hay mucho de Virgilio, hay mucho de Horacio, pero también la estructura, la forma de la épica del cantar se asemeja mucho a la Ilíada o la Odisea, con una salvedad. Es una estructura breve, se puede agrupar en 3 grandes actos y no aparecen cientos de miles de personajes. Sí, curiosamente, aparecen personajes que ya podemos ver, por ejemplo, en el cantar del Nibelungo, como Günther o Gunner o Guntario. Recordemos que los nombres van cambiando, se van castellanizando, van cambiando con el tiempo. Y este Valtarius, que en antiguo germano quiere decir como el grande para la batalla, su nombre está perfecto porque efectivamente es un cantar que parte con una situación concreta, una situación histórica, se desarrolla como un gran friso de poderosas batallas, uno contra uno, y desafiando el canon donde el héroe siempre muere de forma trágica. Acá vemos que hay un giro, que las cosas no terminan tan mal, y bueno, la historia parte así. Atila, el rey de los hunos, como bien sabemos, considerado el azote de Dios, el castigo, para el comienzo de la Edad Media y fin de la Antigüedad, él significó un quiebre. Desafió al Imperio Romano, estuvo a punto de destruirlo, y sin embargo, gracias a la diplomacia, gracias a que entró en contacto también con las tribus germánicas, en cierta forma esta ira se apaciguó y no permitió que toda esta cultura cayese ante los pies de Atila. El Atila histórico fallece en circunstancias muy extrañas. Él se enamora de una reina germana y la desposa y muere la misma noche de bodas. Habría muerto de, una gran borrachera que le habría provocado un sangrado a la nariz tan profuso, probablemente le dio una anemia y le dio un paro y falleció. Otros dicen que realmente, por los relatos, por las crónicas que hay de aquella época, pudo haber sido envenenado. En conclusión, Atila, como dije yo, es una suerte como de Napoleón Bonaparte, como de Alejandro Magno, porque él irrumpe la historia, cambia los límites, cambia la historia, y siempre en muchos cantares, en las leyendas folclóricas, aparece el nombre de él asociado siempre como a la maldad a la desgracia. Tuvo que haber marcado huella muy profunda porque esto pasó en el 450 después de Cristo, y este poema está escrito 5 siglos después. Y después vamos a ir viendo que en el siglo II, en el siglo III, en el cantar de los Nibelungos, por ejemplo, aparece Atila como Etzel, metamorfoseado con otro nombre, y en otros poemas y cantares también aparece Atila. Atila es una figura predominante durante lo que es el fin de la Antigüedad y el comienzo de la Edad Media. Bueno, el cantar de Valtario
se estructura, como dijimos, en 3 partes. Una primera parte donde se habla que Atila irrumpe en los reinos germánicos, gana las batallas, las guerras, y sus enemigos, sus rivales, para apaciguar las cosas, para lograr una estabilidad, una paz, como gesto de respeto, y por supuesto que de derrota, le entregan a 3 niñitos: Valtario de Aquitania, Hildegunda de Burgundia y Aganón o Hagen de los francos. Fíjense que hay 3 tribus germánicas: Aquitania, Burgundia y los francos. Estos niñitos son entregados a Atila casi como moneda de cambio, y bueno, pasan los años y resulta que Haganon o Hagen, recuerden que los nombres siempre van cambiando según las traducciones, según la época, escapa de la presencia de Atila, y bueno, Atila se desespera, refuerza las medidas de seguridad, y acá nace el amor entre Valtario e Hildegunda. Ellos se enamoran y el sueño de Valtario es casarse con ella. En cierta forma son parientes políticos, en cierta forma, porque están ambos bajo el cuidado de Atila. Y Valtario se destaca muy tempranamente como un gran general en la batalla. Todos temen cuando ven a Valtario apareciendo con su caballo y su espada. Lloran, se desesperan. Entonces, en cierta forma, Atila lo considera como una suerte de lugarteniente, alguien muy clave en el desempeño bélico de su reinado. Bueno, resulta que Hildegunda le dice, bueno, tratemos de escapar de alguna forma. ¿Y qué podemos hacer? Hagamos una gran fiesta y los embriagamos a todos. Fíjense cómo está de nuevo el motivo. El motivo de supuestamente cómo habría muerto Atila. En el poema no muere, se embriaga, efectivamente. Y antes de arrancar, roban un tesoro. Mucho dinero. Ven que tiene como elementos del western, como de la joven parejita, que enamorados y se arrojan a la aventura, no sin antes tomar parte del tesoro para poder tener recursos, y escapan velozmente, y corre la noticia rápidamente por esta tierra medieval, por estos parajes medievales que, como bien sabemos, carecen de rigurosidad histórica, porque es entretenimiento. Y resulta que Hagen se entera que ellos tienen un gran tesoro. Entonces dice, bueno, acá es la nuestra. Toma a los 12 mejores caballeros que tiene y salen tras el rastro de Valtario. Y acá Valtario, sabiéndose perseguido, sabiendo que él no puede enfrentarse con los enemigos, él solo contra los 12, porque son unos guerreros bestiales, no se le ocurre nada mejor que guarecerse en una cueva. Hildegunda lo apoya, ella le dice, tú vas a descansar y yo voy a hacer vigilia para que tengas fuerza, porque en algún momento se va a dejar caer el enemigo y tú tienes que estar en tu mejor condición. Y acá viene una locura completa, porque la segunda mitad del Cantar de Gesta es combate tras combate. Valtario, un táctico, un hombre no solamente de brazo fiero, sino inteligentísimo, se le ocurre que la mejor forma de enfrentarse a sus enemigos es parándose en la entrada de la cueva. Como el lugar es estrecho, no lo pueden atacar al unísono, entonces van uno por uno luchando con él. Esto es prácticamente propio del anime. Como vemos, la imaginación de este monje por tratar de narrar una historia que sea atrapante y con una gran teatralidad. Conjeturo que en aquella época se tuvieron que haber disfrazado, tuvo que haber sido una fiesta haber escuchado este cantar. Bueno, resulta que Valtario va luchando uno contra otro, saca su espada, una espada legendaria por lo demás, y va descabezando a cada sujeto que va apareciendo. Algunos le intentan luchar a distancia, otros cuerpo a cuerpo, van sucumbiendo uno y otro y otro. Les voy a leer acá unas pequeñas líneas para más o menos entiendan de qué va lo que os estoy explicando. El tridente corta la superficie del escudo y queda clavado en él. Un grito unánime brota entonces de las gargantas de los francos, un clamor que resuena en la floresta. Los guerreros afanan a porfía en tirar de la cuerda. El príncipe no duda en aplicar la misma labor. Ríos de sudor fluyen por los miembros de todos, pero sus esfuerzos son vanos porque el héroe no se mueve ni un ápice.
Y miren esta metáfora, qué bella, como la encina que hacia las estrellas levanta su ramaje, pero que al mismo tiempo ahonda más sus raíces en el tártaro, desafiando firme e inmóvil el fragor de los vientos. Uno se queda pensando en esa metáfora y dice, ¿dónde oí esto tan bello? Y resulta que hay una cita de Jung, cuando él habla de que todos, para poder llegar al self, lo estoy diciendo de una forma muy resumida y esquemática, para poder unir el uno con el mí mismo, necesito, como de esas encinas milenarias, enterrar mis raíces y llegar hasta arriba. O sea, tengo que tocar el infierno, llegar a lo más bajo que pueda haber para poder alcanzar las estrellas. Bueno, resulta que, como bien dijimos, Hagen y Valtario se criaron juntos prácticamente, y la codicia de Hagen de hacerse de este tesoro, de viendo que está su antiguo amigo en desventaja, que está cansado, que le pusieron precio a su cabeza, ve que van cayendo todos sus hombres unos por uno. Hay uno que hasta llora entre medio, que por favor no me hagan pelear, y le sale volando la cabeza, sus extremidades, no queda nada. Y bueno, Hagen dice: vacilaba Hagen, pues sopesaba en su corazón la lealtad jurada tantas veces a Valtario y dudaba del éxito de la batalla, tal y como se habían desarrollado los acontecimientos. Por su parte, el infeliz rey no se rendía e insistía en sus ruegos. Vencido al fin por las súplicas de Guntario, Hagen enrojeció de vergüenza en presencia de su señor, pensando que su prestigio y su reputación de héroe se derrumbarían si, en tan difícil situación, se abstuviese de combatir. Rompió pues el silencio y con voz clara y firme le dijo: sé muy bien que Valtario, temible de por sí en campo abierto, en el lugar y posición que ocupa puede desafiar impunemente a un ejército entero, igual que si fuese un hombrecillo aislado. Si Francia hubiera enviado contra él a todos sus infantes y jinetes, hubiese hecho con ellos lo mismo que con este puñado de guerreros. Mas como veo que te duele más el deshonor que la pérdida de tus hombres, y que no quieres abandonar el campo, me asocio a tu propio sentir y pospongo el dolor personal al honor de mi rey. Bueno, aquí fíjense que claro, está toda la tensión en Hagen, porque resulta que es Günther o Guntario, el rey del que lo empuja a que tenga que ir a pelear contra su antiguo amigo. Él está en cierta forma contra la espada de la pared, porque por un lado le debe toda la lealtad y el honor a su rey, pero ¿qué pasa con la amistad? ¿Cómo puedo quebrantar mi amistad por la codicia de un rey? Porque finalmente lo que moviliza a este Günther, lo que moviliza es no es venganza ni restablecer la justicia, es la codicia de obtener el oro. Entonces, bueno, finalmente el dilema para Hagen se resuelve de la siguiente forma: tengo al rey, estoy en el campo de batalla, voy a enfrentar a mi amigo, lo voy a hacer de la forma más limpia y noble, así es que tenemos que combatir, tenemos que batallar. Miren, o sea, la atmósfera, lo que el poema nos está relatando: dos amigos van a tener que enfrentarse a muerte. Entonces, bueno, finalmente, cuando ya Valtario ha destruido a todos los caballeros y solamente queda Günther, solamente cuando quedan Günther y Hagen, Valtario sale al encuentro y comienza una batalla feroz contra los dos contra uno. Valtario es tan brutal que en un momento rompe las defensas de sus enemigos, pero al golpe de un escudo y del casco del rey, el casco se le destruye. Perdón, la espada se le destruye al entrar en contacto con el casco. El rey Günther queda fuera de combate, queda fuera de sí, y Hagen pierde una pierna. Valtario pierde un brazo y quedan los tres tirados en el campo de batalla. Imagínense la situación: están los tres mirándose, viéndose con sus hematomas, totalmente heridos, y entre medio tomándose de una forma muy calma, bromean sobre la situación. Mira, a ti te falta un ojo, a mí, a Valtario, me falta un brazo, y al otro me falta una pierna, ¿por qué no lo dejamos hasta acá? Cada uno toma lo suyo, lo que puede, del tesoro, y nos retiramos.
Y así, esta historia que pudo haber sido trágica, que pudo haber tenido un final atroz para el héroe, termina, digamos, en tablas. No vence a sus enemigos, pero sus enemigos lo perdonan. Acá vemos que finalmente prima el honor de Günther por el hombre que tiene en el campo de batalla, que ha destruido a sus mejores hombres. En cierta forma le perdona la vida, porque podrían haber seguido batallando, pero Valtario está sin espada, está desarmado, está inerme. Y por su lado Valtario, demostrando que él va a pelear por valentía, por amor, por defender a su mujer, es capaz de llegar hasta los últimos límites. Así que eso, este cantar tiene una estructura muy breve, te lo puedes leer en una tarde, es un excelente pórtico de entrada a la literatura medieval. Así que sin más me despido. Por supuesto, deja tus comentarios, si quieres algún texto medieval que pudiésemos revisar, anótalo, escribe por qué, y podemos seguir analizando estos bellos poemas, estos bellos cantares que, a pesar de la antigüedad, no han perdido ni un ápice en su calidad. Para despedirme, la edición que utilicé yo es de Luis Alberto de Cuenca, que es un filólogo y poeta español. Él ha escrito sobre cómic, poesía, ensayos. Es un tremendo, además de excelente traductor. Recomiendo profusamente su trabajo, que además fue Premio Nacional de Traducción en España. Así que no es menor. Y eso, gente querida, hasta un próximo lector estepario.